Ese es el octavo circuito que vamos a automatizar. En este circuito tenemos los mismos cilindros y las mismas válvulas direccionales que en el video pasado. Sin embargo, podemos ver que en el cilindro B quitamos un final de carrera y únicamente dejamos el final de carrera en la posición extrema izquierda, el final de carrera LS3. Y añadimos en esta línea un sensor de presión. Con ese sensor de presión vamos a controlar el retroceso de este cilindro. Ahora en el cilindro C añadimos dos finales de carrera, uno en cada posición extrema del cilindro. Y ya no vamos a usar un temporizador. La automatización que se desea realizar es extensión del cilindro A, luego extensión del cilindro B, retroceso del cilindro B, luego extensión del cilindro C, retroceso del cilindro C y luego retroceso del cilindro A. En otras palabras sería A más, B menos, C menos y finalmente A menos. La automatización debe iniciar con un pulsador de arranque y cuando se complete el sistema debe quedar totalmente apagado. Vamos a empezar trayendo la línea de 24 voltios y la línea de 0 voltios. Luego traemos el pulsador que va a permitir que se empiece la automatización. Este va a ser nuestro pulsador de arranque. Este pulsador va a energizar la bobina del primer relé. Y este relé va a ser el que conmute al solenoide 1, que es el que permite que se dé la extensión del cilindro A. Vamos a traer una línea con un contacto normalmente abierto que va a funcionar como memoria. Luego traemos otro contacto normalmente abierto que va a ser el que va a energizar al solenoide 1. La extensión del cilindro B se condiciona cuando se toca el final de carrera LS2, por lo tanto traemos un contacto normalmente abierto de este final de carrera. Este contacto va a alimentar la bobina de un segundo relé, y esta bobina va a permitir que por medio de un contacto normalmente abierto de ella, del relé, se energice al solenoide 3, que es el que permite que se dé la extensión del cilindro B. En este caso, no necesitamos poner una línea de memoria paralelo a esta línea, ya que este final de carrera, mientras se da la extensión de B, está pulsado. Ya con esto producimos la extensión del cilindro A y luego la extensión del cilindro B. Ahora necesitamos generar, con ayuda del sensor de presión, el retroceso del cilindro B. Para ello venimos acá, donde dice instrumentos de medición y sensores, y traemos el otro componente del sensor de presión. Esta línea va conectada a 24 voltios y esta línea va conectada a 0 voltios. Vamos a conectar de una vez todas las demás líneas que ya teníamos elaboradas. En esta línea vamos a conectar lo que se genera cuando se cierra el contacto del sensor de presión. Por lo tanto vamos a añadir un tercer relé. Este relé es el que va a permitir que se desenergice el solenoide 3 y por lo tanto se conmute esta posición de la válvula y se genere el retroceso gracias al resorte que tiene incorporado el cilindro. Vamos a añadir una línea de memoria a esta línea del sensor de presión, ya que inmediatamente cuando se cierra este contacto, el presóstato deja de sentir la presión que tenía tarada y por lo tanto se va a cerrar este contacto pero inmediatamente se va a abrir. Y nosotros necesitamos que esta línea permanezca energizada durante todo el retroceso. Por lo tanto traemos un contacto normalmente abierto que vamos a conectar en paralelo a esta línea y este contacto va a ser del relé CR3. También traemos un contacto normalmente cerrado de CR3 que va a ser el que va a apagar la línea que mantiene energizado el solenoide 3, es decir, esta línea. Ya tenemos el retroceso del cilindro B, ahora vamos a generar la extensión del cilindro C. Esa extensión la vamos a condicionar con el relé inmediatamente anterior que teníamos activado y con el final de carrera LS3. Por lo tanto, traemos primero un contacto abierto que va a ser de CR3 y luego otro contacto abierto del final de carrera LS3.
Estos dos van a activar a nuestro cuarto relé, que va a ser el que va a activar al solenoide 4. En este caso tampoco es necesario crear una línea de memoria, ya que este final de carrera permanece pulsado y el solenoide permanece activado mientras nosotros no pongamos otra línea que permita que esto sea apagado. Para generar el retroceso del cilindro C, traemos un contacto normalmente abierto de nuestro final de carrera LS5. Este final de carrera va a alimentar un quinto relé y este quinto relé va a ser quien desactiva al solenoide 4, ya que el solenoide 4 es el que permite que se conmute esta posición. Inmediatamente como este solenoide sea desenergizado, la válvula retorna a esta posición que permite que el aceite se dirija hacia esta cámara y por lo tanto el cilindro retroceda. Este va a ser nuestro relé CR5 y en este caso sí es necesario añadir una línea de memoria, ya que inmediatamente cuando se toca este final de carrera, luego el cilindro inicia su retracción y no lo vuelve a tocar, por lo tanto se debe mantener energizada esta línea. Ahora traemos un final de carrera, un contacto normalmente cerrado, y lo ubicamos en la línea que mantiene energizado al solenoide 4, es decir, esta línea. Ya que como podemos ver, la condición activa del relé CR3 es quien mantiene también activo al relé CR4, y el relé CR4 es quien mantiene activo al solenoide 4. Ya con esto tenemos el retorno del cilindro C. Ahora debemos generar el retorno del cilindro A. Este retorno lo vamos a condicionar con el relé inmediatamente anterior, es decir, CR5, y con el final de carrera LS4. Por lo tanto vamos a traer dos contactos normalmente abiertos. Uno del relé CR5 y otro del final de carrera LS4. Estos dos van a energizar a un relé, nuestro sexto relé, que a su vez va a activar el solenoide 2. En este caso tampoco es necesario añadir una línea de memoria, ya que el final de carrera LS4 permanece pisado y el relé CR5 permanece activado mientras nosotros no pongamos una condición que lo apague. También es necesario traer un contacto normalmente cerrado de CR6 para desactivar al solenoide 1. Este contacto normalmente cerrado lo ubicamos en esta línea que donde tenemos activado a CR1, que es quien mantiene al solenoide 1 energizado. Ahora solo falta generar el apagado del sistema. Para ello vamos a traer dos contactos normalmente abiertos, en donde el primero va a ser del relé inmediatamente anterior, es decir, CR6, y el otro va a ser del final de carrera LS1. Estos dos contactos van a activar nuestro relé apagado. Y ahora con este relé vamos a apagar una línea que aún se mantiene activa, con un contacto normalmente cerrado que vamos a ubicar en esta línea que mantiene al relé CR5 energizado. Ahora unimos todas las líneas a 24 voltios y a 0 voltios. Debemos ponerle nombre a nuestro sensor de presión y su nombre debe ser igual al sensor de presión que tenemos acá para que puedan funcionar como complementos. Es necesario añadir un contacto normalmente cerrado del relé CR5 en esta línea que mantiene activado el solenoide 3, ya que de lo contrario se van a producir algunos errores durante la automatización, ya que se deben añadir unas condiciones adicionales como este contacto
para que este solenoide quede totalmente apagado. Vamos a repasar el circuito antes de simularlo. Cuando se oprime el pulsador de arranque, se cierra esta línea. Tenemos un contacto normalmente cerrado, por lo tanto se energiza a la bobina del relé CR1. Cuando se energiza esta bobina, se cierra este contacto que mantiene esta línea energizada continuamente. También se cierra este contacto que va a alimentar al solenoide 1. Ahora vemos acá que al alimentarse el solenoide 1 se conmuta esta posición de la válvula, que va a dirigir el aceite por esta línea y produce la extensión del cilindro A. Cuando el cilindro A llega a su posición extrema derecha, toca el final de carrera LS2, por lo tanto este contacto se cierra. Tenemos acá otro contacto cerrado y otro contacto cerrado. Por ende se energiza el solenoide, el relé CR2. Este relé CR2 va a cerrar este contacto que a su vez va a energizar al solenoide 3. Se conmuta esta posición de la válvula y el aceite se dirige por esta línea hacia esta cámara del cilindro produciendo la extensión del cilindro B. Cuando el cilindro B llega a su posición extrema derecha, se empieza a acumular la presión hasta un taraje que tiene el sensor de presión. Cuando el sensor de presión detecta este taraje, va a venir acá y va a cerrar este contacto. Inmediatamente tenemos que la corriente fluye por esta línea y va a energizar el solenoide CR3, lo que va a hacer que este contacto se cierre, pero que este contacto que tenemos en esta línea se abra. Al abrirse este contacto, se desenergiza CR2, y al desenergizarse CR2, se desenergiza el solenoide 3. Por lo tanto, vamos a tener que el resorte de esta válvula va a permitir que se conmute esta posición, y ahora el aceite que teníamos en esta cámara, con ayuda del resorte que tiene internamente el cilindro, se va a devolver hacia tanque. Una vez el cilindro llega a su posición extrema izquierda, va a tocar el final de carrera LS3. Por lo tanto, como tenemos este contacto ya cerrado y ahora este contacto se cierra, alimentamos al relé CR4. Este relé va a cerrar este contacto y va a alimentar al solenoide 4, que va a conmutar esta posición de la válvula y va a dirigir el aceite hacia esta cámara del cilindro produciendo la extensión del cilindro C. Cuando el cilindro C llega a su posición extrema derecha, toca el final de carrera LS5 y cerraría acá este contacto. Tendríamos que inmediatamente se energiza el solenoide CR5, cerrándose este contacto, pero abriendo acá este contacto y abriendo acá este contacto, que se energizan inmediatamente las dos condiciones. Esta condición que mantenía energizado al solenoide al relé CR3 y esta condición que mantenía energizado al relé CR2. Cuando esta condición se abre, tenemos que el relé CR4 se desenergiza, y al desenergizarse el relé CR4 se desenergiza el solenoide 4. Por lo tanto, gracias al resorte que tiene la válvula se conmuta esta posición y el aceite se dirige ahora hacia la cámara anular del cilindro, permitiendo que el cilindro C se ponga en retroceso. Ahora, cuando el cilindro C llega a su posición extrema izquierda, toca el final de carrera LS4. Ya que teníamos este contacto cerrado y ahora se cierra el contacto del LS4, se energiza el relé CR6. Cuando se energiza CR6, se cierra este contacto y se alimenta al solenoide 2, pero también se abre este contacto que mantenía al relé CR1 energizado. Por lo tanto, se conmuta el solenoide 2 y se permite que el aceite se dirija hacia la cámara anular del cilindro A produciendo su retroceso. Cuando el cilindro A llega a su posición extrema izquierda, se cierra este contacto, ya teníamos cerrado porque era el relé CR6, y se cierra el contacto del LS1, alimentando a la bobina del relé CR7. Esta bobina va a abrir este contacto que permitía que esta línea estuviera energizada, y así queda todo el sistema apagado. Ahora vamos a simularlo. Tenemos que producir extensión de A, extensión de B, retroceso de B, extensión de C, retroceso de C y retroceso de A. Volvemos a correr el sistema y tenemos A+, B+, B-, C+, C- y A-. Y tenemos todo el sistema apagado.